Es otoño de 1943. En lo alto de una cordillera que separa dos frentes olvidados, un ejército inicia una ofensiva que, según los mapas y los estrategas, debía ser impecable. Un paso de montaña, estrecho pero vital, permitiría rodear al enemigo y romper una línea que llevaba meses estancada. Sobre el papel era brillante, sobre la tierra era suicida. La columna avanza al amanecer, cuando la luz apenas toca las cumbres heladas. El viento arrastra nubes bajas que parecen manos blancas acariciando las rocas. Los oficiales caminan con el ceño fruncido, mirando el cielo más de lo que miran a sus propios hombres. Algo en el ambiente pesa demasiado. El aire es tan delgado que cada respiración suena como un lamento. Las mulas patean la nieve con inquietud, como si presintieran algo que los humanos aún no pueden ver. El comandante, un veterano que ha sobrevivido a 3 campañas, recibe el sobre sellado en una carpa improvisada. Lo abre en silencio, sin que sus oficiales respiren siquiera. Son órdenes directas. Asegurar el paso, ningún retraso. La montaña no es una amenaza operacional. Quien las escribió no había puesto un pie allí en su vida. Los soldados, envueltos en mantas y capas raídas, no conocen los detalles del plan, solo saben rumores, que es una ofensiva decisiva, que deben moverse rápido, que el clima es estable, que la montaña es segura, pero ninguno de ellos cree eso, no realmente. Mientras avanzan, el silencio se vuelve casi insoportable. No hay pájaros, no hay animales, ni siquiera el sonido distante del enemigo, solo el crujir de la nieve bajo cientos de botas, el jadeo fatigado de las mulas y el eco de un mundo que parece observarlos desde arriba con ojos invisibles. Este lugar no quiere que estemos aquí, murmura un teniente sin que nadie se atreva a responder. A medida que ascienden, la niebla se hace más densa, envolviendo la columna en una especie de túnel blanco donde no existe el horizonte. No saben si están a 10 metros del precipicio o a 100. A los pies de los picos, el sol no calienta. La humedad muerde los dedos. La altitud perfora los pulmones. De repente, un sonido lejano, un rugido grave, profundo, que hace temblar la nieve bajo sus pies. Algunos soldados se detienen, otros levantan la cabeza buscando aviones, artillería, cualquier explicación lógica. Nada, solo la montaña, respirando. Un sargento veterano se acerca al comandante. «¿Mi coronel? ¿Seguro que tenemos la ruta correcta?» «La tenemos», responde él, sin convicción. Pero los mapas enviados por el Estado Mayor ya no coinciden con lo que ven. Los senderos están cubiertos, las referencias han desaparecido. Donde debía haber roca firme hay hielo negro. Donde debía haber una ladera suave se levanta una pared vertical amenazante. Y entonces ocurre la primera señal. No una explosión, no un disparo, un pequeño desprendimiento, apenas unas piedras, que caen desde la altura y golpean la nieve con un sonido seco, casi metálico. Los soldados se miran entre sí, no hacen falta palabras, la montaña está inquieta. El comandante respira hondo, observa el paso que apenas se distingue entre la niebla y ordena. Seguimos, sin detenernos, pero nadie lo dice en voz alta, aunque todos lo sienten en los huesos. El enemigo no está delante, está alrededor, encima, debajo. Y a diferencia de un ejército, este enemigo no duerme, no se cansa y no negocia. La ofensiva perfecta acaba de comenzar su descenso hacia la pesadilla. La tormenta no llega como un estruendo, sino como un murmullo, un viento casi tímido que desliza copos pequeños, suaves, que podrían parecer inofensivos para cualquier recién llegado, pero los veteranos se detienen al instante. Ellos saben que, en la montaña,
Lo que empieza como un susurro puede transformarse en una sentencia. En menos de una hora, el mundo desaparece, no se atenúa, se extingue. La niebla desciende como una manta espesa, blanca, densa, que engulle árboles, rocas y hombres por igual. La visibilidad cae a 2 metros, a uno, a ninguno. Las voces se vuelven ecos rotos. Las siluetas se deforman, se estiran, se desvanecen como espectros arrastrados por la ventisca. El comandante ordena que se amarren con cuerdas, pero incluso las cuerdas desaparecen en el vacío blanco. Cada paso es una apuesta, cada respiro un desafío a la altura. Los soldados intentan seguir el sendero, pero el sendero ya no existe. Donde antes había un pasaje estrecho, ahora hay una pared de hielo recién formada. Donde había una pendiente suave, ahora se abre un abismo invisible, cubierto por una delgada capa de nieve que engaña al ojo. Las mulas resbalan, chillan, y más de una cae sin siquiera un grito audible antes de ser tragada por la profundidad. Un joven soldado golpea la nieve con la culata de su rifle, intentando encontrar suelo firme. El rifle se hunde, demasiado, se congela, retrocede. No dice nada, pero sus ojos se abren con un terror que ni él mismo entiende aún. El frío ya no quema, muerde. Los dedos pierden sensibilidad. El metal de los fusiles pega a la piel. Los labios se parten. La respiración se convierte en vapor espeso que flota inmóvil antes de ser arrancado por el viento. Las mochilas se congelan por fuera, rígidas como armaduras de piedra. El operador de radio intenta conectar con el cuartel. Solo estática, agua helada en las antenas, hielo en los cables, silencio en el canal. Los hombres rodean el aparato como si fuera un altar. Nada, ni un pitido, ni un mensaje, ni una señal. Estamos solos, susurra alguien, y esa frase, dicha en voz apenas audible, golpea más fuerte que cualquier avalancha. La tormenta, como si entendiera que ya los tiene atrapados, empieza a cerrarse aún más. Las paredes de hielo se forman a su alrededor, creando un laberinto que no aparece en ningún mapa. Algunos intentan marcar la ruta con estacas, pero el viento las entierra en minutos. La nieve cae en diagonal, en remolinos delirantes que hacen imposible distinguir el cielo del suelo. El comandante mira su brújula. La aguja tiembla, vibra, se vuelve loca. Los oficiales intercambian miradas. No es solo clima. Es la montaña misma cambiando, reescribiendo sus caminos, jugando con ellos. No retrocedemos, finalmente ordena, pero su voz suena más cansada que firme. La columna continúa avanzando, lenta, fracturada, sin saber que el paso que estaban buscando ya no existe. Se ha cerrado, congelado, sepultado. La montaña no los está bloqueando, los está encerrando, y por primera vez incluso los oficiales dejan de mirar hacia adelante, empiezan a mirar hacia arriba, como si esperaran que algo, desde las alturas invisibles, los estuviera observando. Cuando finalmente la tormenta pierde fuerza, nadie siente alivio, porque lo primero, absolutamente lo primero, что замечают, мир стал другим. La montaña ya no es la misma que hace unas horas. Es como si hubiera despertado y hubiese decidido mover sus propios huesos. Los mapas, cuidadosamente dibujados por ingenieros militares, ahora parecen piezas de ficción. El sendero donde debía comenzar la ascensión final simplemente ha desaparecido, cubierto, sepultado, transformado en una rampa de hielo que conduce a ninguna parte. Las rocas que antes formaban una pared vertical ahora están esparcidas como si una mano gigante las hubiera lanzado montaña abajo. Algunas bloquean rutas enteras, otras crean pasillos estrechos que no existían antes. La nieve recién caída es engañosa, suave en la superficie, traicionera en profundidad.
A veces puede sostener a un hombre y un paso después lo traga sin aviso. Un sargento golpea el suelo con la pala. Se escucha un eco hueco. Hueco, murmura. Golpea otra vez. El sonido es distinto, como si el terreno bajo sus pies fuera una cáscara delgada sobre un vacío invisible. Los hombres se miran. No hace falta decir nada. Aquí, un error no se paga con heridas, se paga con desaparición. Las paredes de hielo, antes estáticas, ahora parecen vivas. Grietas que no estaban allí por la mañana se abren lentamente, como bocas inmensas que esperan a su próxima víctima. Otras se cierran, comprimidas por el peso de la montaña. El sonido es como un trueno ahogado. Crujidos profundos, metálicos, que resuenan en el pecho. Esto no es un paso de montaña, murmura el comandante. Es una trampa. La palabra queda suspendida, flotando en el aire helado. El oxígeno disminuye a medida que suben. El aire se vuelve más ligero, más fino, como si se escapara por grietas invisibles. Respiran más rápido, pero sienten menos. Los labios se vuelven azules. Los ojos arden. Algunos hombres comienzan a tambalearse, a ver manchas negras danzando en el borde de su visión. Y entonces aparecen los primeros signos de la altitud, alucinaciones. Un soldado asegura haber visto una figura moviéndose entre la niebla. Otro se detiene para hablar con alguien que no está allí. Un tercero ríe sin razón. El comandante empieza a temer algo peor que el clima. La montaña está quebrando sus mentes. En la distancia, donde el mapa marcaba un refugio natural entre dos paredes de granito, solo queda un hueco gigantesco. Un desprendimiento reciente ha arrancado toneladas de roca, dejando un abismo oscuro y profundo. El ejército no puede rodearlo, no puede bordearlo, no puede cubrirlo. El camino hacia arriba ahora es una lotería mortal, pero el enemigo está allí arriba. Ellos lo saben, lo escuchan. La montaña amplifica cada ruido. Ecos de voces lejanas, el crujido de botas sobre la nieve, el sonido metálico de un cerrojo siendo ajustado. Los hombres entienden lo peor. El enemigo ve todo. Ellos no ven nada. Sigamos, ordena finalmente el comandante, aunque su voz ha perdido peso. Si nos detenemos aquí, morimos. Si avanzamos, quizá tengamos una oportunidad. Los soldados obedecen, con los ojos entrecerrados, las caras quemadas por el viento, los dedos entumecidos. Avanzan uno por uno, como sombras arrastrándose por el lomo de un gigante que no quiere que lo despierten. La montaña cambia, se cierra, respira, y ellos, insignificantes en comparación, solo pueden seguir adelante sabiendo que han entrado en terreno que ya no pertenece a la guerra, ni a los mapas, ni a los hombres. Pertenece a ella, a la montaña que está a punto de devorarlos. El enemigo aún no ha disparado una sola bala, pero la montaña sí. El ataque no llega como un grito, ni como un estruendo. Llega como un susurro, un crujido apenas audible que se confunde con el viento, un pequeño temblor bajo las botas, un aviso que nadie entiende hasta que es demasiado tarde. El primer desprendimiento cae sin aviso. Una cortina de nieve y piedra se desploma desde lo alto y golpea a la retaguardia. 3 hombres desaparecen al instante, tragados por una nube blanca que no deja ver nada. No hay gritos, no hay cuerpos, solo silencio. El comandante ordena reagrupar. Pero reagrupar aquí es un concepto imposible. El terreno cambia cada minuto. Los soldados apenas logran mantenerse de pie cuando un segundo sonido retumba desde las alturas. Un rugido profundo, como si la montaña estuviera inhalando antes de escupir su furia. Y lo hace. Un fragmento entero del sendero se quiebra, se desmorona y cae al vacío, arrastrando a una mula y su cargamento de municiones.
El eco del impacto tarda varios segundos en regresar. Eso significa que el abismo es interminable. La columna se detiene. Las miradas se cruzan. Nadie lo dice, pero todos piensan lo mismo. La ofensiva perfecta se ha convertido en una lucha por sobrevivir. Y entonces, sin que nadie lo espere, aparece el enemigo. No por arriba, no por el frente, por los lados. Sombras en la nieve, figuras casi invisibles entre la niebla, francotiradores posicionados en rocas imposibles donde ningún humano debería poder mantenerse de pie. Disparan poco, casi nada, pero cada disparo es quirúrgico. Un hombre cae, luego otro. El enemigo no intenta detener al ejército, intenta quebrarlo. Los soldados responden fuego, pero las balas se pierden en la neblina. Disparan a ecos, a sombras, a ilusiones. La montaña se convierte en un anfiteatro donde cada sonido se multiplica, donde cada explosión resuena 2, 3, 10 veces. Es imposible saber de dónde viene el enemigo. Es imposible saber si realmente está ahí. Los oficiales ordenan avanzar rápidamente, pero el miedo cambia el ritmo. Ya no avanzan como un ejército, avanzan como un grupo de fugitivos perseguidos por algo que no pueden ver. La niebla se hace más densa, el viento cambia de dirección. La nieve golpea horizontalmente, convirtiéndose en miles de agujas heladas. Las gafas se congelan, las manos pierden sensibilidad. Los labios tiemblan al intentar dar órdenes que el viento arranca de la boca antes de que alguien las escuche. Y entonces ocurre lo inevitable. Un soldado, agotado, pierde el equilibrio por un segundo. Solo uno. Un instante trivial en la vida normal. Aquí es una sentencia. Resbala. Cae. La cuerda que lo sostiene se tensa y se parte. Un chasquido agudo, casi metálico, y el hombre desaparece en la blancura sin siquiera un grito. El comandante cierra los ojos por un instante. No puede permitirse sentir nada. No aquí, no ahora. Seguimos, ordena, con una voz que ya no parece humana, sino la de alguien que ha aceptado que la montaña ha declarado la guerra. Siguen avanzando, sin saber si el enemigo que los acecha es de carne y hueso, o si la montaña misma ha decidido convertirse en un ejército silencioso, implacable, decidido a tragarse a cada uno de ellos. Porque aquí, a esta altura, en este clima, bajo este cielo blanco y sin horizonte, la montaña no es un paisaje, es un depredador, y acaba de empezar a cazar. La montaña ya había mostrado su furia, pero lo que viene ahora no es un ataque, es una sentencia. El ejército, reducido, disperso y exhausto, intenta reagruparse en una terraza natural, una franja de roca apenas lo suficientemente ancha para albergar a medio centenar de hombres. Allí, el viento golpea menos. Allí, por primera vez en horas, sienten que pueden respirar, pero esa sensación dura muy poco. Un sonido extraño, ajeno, irrumpe desde lo alto. No es viento, no es hielo, no es enemigo. Es algo más profundo, más inmenso. Un gemido prolongado, sordo, como si toda la cordillera estuviera moviéndose. Los soldados levantan la vista justo a tiempo para ver cómo una capa entera de nieve, del tamaño de una ciudad pequeña, comienza a desprenderse del pico superior. Primero lentamente, luego con la velocidad de un monstruo desatado. ¡Avalancha!, grita alguien, pero el grito se ahoga entre miles de toneladas de nieve cayendo del cielo. No hay tiempo, no hay cobertura, no hay ruta de escape. La avalancha no cae directamente sobre ellos. Eso sería demasiado simple. Golpea contra un saliente, rebota, cambia de dirección y barre el valle por donde venían. El camino por el que habían descendido ahora es una tumba blanca. La mitad de la columna, la que marchaba detrás,
simplemente deja de existir. El silencio posterior es monstruoso. Es un silencio que duele. Los hombres que quedan de pie miran la nevada interminable extendiéndose como un océano de muerte bajo ellos. Ya no es una ofensiva fallida, ya no es una retirada, es un entierro masivo. Uno de los oficiales, temblando, pregunta, ¿y ahora qué? El comandante no responde. En su rostro hay una mezcla de agotamiento, rabia y algo peor, claridad absoluta. Él entiende lo que nadie quiere admitir. No hay vuelta atrás, no hay refuerzos, no hay rescate. La montaña ha cerrado todas las puertas. Solo queda avanzar hacia la cima o morir esperando. Mientras el grupo se pone en marcha, el clima cambia otra vez. El cielo, antes blanco, se oscurece con nubes negras que no deberían estar tan altas. Relámpagos silenciosos iluminan las crestas, revelando por un instante la magnitud del desastre. Picos desgarrados, muros de nieve recién caídos, cicatrices frescas donde la avalancha arrancó capas de roca. La altitud cobra su precio. Los soldados caminan tambaleándose, como sombras. Las manos ya no sienten el rifle. Los labios están morados. El aire es tan delgado que cada paso parece arrancarles un año de vida. Y entonces, como si la montaña hubiera decidido que la avalancha no era suficiente, llega la segunda fase de su ataque, el clima. El viento cambia de dirección con una fuerza brutal, arrojándolos contra la roca. La temperatura cae en minutos. La neblina aparece de nuevo, pero esta vez es distinta. Más espesa, más gris, cargada de cristales de hielo tan afilados que cortan la piel. Algunos soldados empiezan a colapsar, no por heridas, no por balas, por la simple e implacable falta de oxígeno. Sus pulmones no funcionan, sus corazones laten demasiado rápido, sus mentes se deshacen entre alucinaciones. Uno de ellos se arrodilla, mira la nada y dice, «Ya nos tragó», y nadie tiene fuerzas para contradecirlo. Los que aún pueden caminar cargan a los que ya no responden. Sus pasos son más lentos, más pesados, más desesperados. El comandante revisa el mapa por última vez. Lo mira en silencio. Luego lo dobla con cuidado. Y lo guarda, sabiendo que ya no sirve para nada. Porque aquí, en este punto, a esta altura, bajo esta tormenta, la montaña no es un obstáculo militar. Es una fuerza antigua, inmensa, indomable. Un enemigo que no puede ser derrotado. Un enemigo que está a punto de reclamar a los últimos sobrevivientes. Décadas después, cuando la guerra ya era solo una página en los libros y los sobrevivientes apenas podían recordar sus propios rostros en fotografías amarillentas, la montaña seguía ahí, fría, silenciosa, inmóvil, guardando un secreto que nadie había podido arrancarle. En los años siguientes, varios alpinistas desaparecieron intentando cruzar la misma ruta que aquel ejército maldito. Los guías locales evitaban hablar del tema, pero siempre decían lo mismo, murmurándolo como si temieran que la montaña escuchara. Allá arriba, todavía hay almas que no descansan. Fue un equipo mixto, historiadores, militares retirados y especialistas en glaciares, quienes finalmente decidieron buscar la verdad, no por gloria, no por fama, por algo más simple y más humano, por cerrar una herida que nunca había dejado de sangrar. Llegaron al valle al amanecer. El aire era tan puro que parecía cortar la garganta. La nieve, intacta como un espejo blanco, ocultaba todo lo que había sucedido allí. Pero a medida que ascendían, las sombras de la historia empezaban a emerger. El primero en verlo fue un joven arqueólogo. No era un cuerpo, no era un arma, era una marca, una línea perfectamente recta bajo el hielo, como si algo enorme hubiera sido arrastrado por la montaña. Siguieron esa línea durante horas hasta que el glaciar
casi con resignación, les mostró la verdad: un casco, atrapado en el hielo como un insecto en ámbar. La superficie metálica aún conservaba el emblema de la unidad, deformado por décadas de presión. A pocos metros, otros tres, algunos con grietas, otros tan intactos que parecían esperar al soldado que nunca regresaría por ellos. Uno de los veteranos que acompañaba al equipo se arrodilló. Sus manos temblaban, no por el frío. Aquí, aquí cayeron, susurró, como hablando con fantasmas reconocidos. Y entonces aparecieron los restos del campamento final. No un campamento, un cementerio. A medida que el sol avanzaba, el hielo comenzó a revelar más: bayonetas dobladas por avalanchas, mochilas petrificadas, fragmentos de tela todavía con color, botas con los cordones congelados en un gesto eterno. Más arriba, colgando de una grieta como si jamás hubiera terminado de caer, estaba el esqueleto de una mula de carga, aún con parte del arnés sobre los huesos. Pero lo que congeló a todos no fue eso, fue la última posición: un pequeño muro de piedras, apenas un semicírculo. Delante, tres rifles clavados verticalmente en la nieve, apuntando hacia un enemigo que ya no existe. Detrás, huesos humanos en la postura exacta donde la muerte los había encontrado. El historiador se acercó. En su rostro había una mezcla de fascinación, horror y respeto. No fue una derrota, dijo finalmente. Fue un entierro en vida. Revisando documentos desclasificados, décadas después, entendieron lo que realmente había ocurrido. La operación se había catalogado como fracasada por causas naturales. Los comandantes habían omitido detalles para proteger sus carreras. El país había preferido olvidar una tragedia que no podía convertir en heroísmo. Los hombres que murieron allí simplemente desaparecieron de los archivos, pero la montaña no los había olvidado. Los conservó, los mantuvo, los guardó, como si quisiera que algún día el mundo por fin escuchara su historia. El equipo tardó semanas en recuperar los restos, decenas de cuerpos, cada uno congelado en el momento exacto de su último aliento. Muchos murieron protegiendo a un compañero, otros intentando escalar hacia la salvación, otros simplemente sentados mirando hacia el infinito. Cuando el último fue identificado y trasladado, la montaña quedó vacía otra vez, silenciosa, fría. Pero algo había cambiado. La historia había salido a la luz. La montaña que devoró a un ejército ya no podía ocultar su crimen perfecto. Y aquellos hombres, borrados durante generaciones, finalmente recuperaron lo único que se les había negado: que el mundo supiera que existieron.